Cómo llegué hasta la fábrica de guitarras más odiada del mundo no importa, pero su historia, escrita con sangre y mentiras, ha sido investigada por muchos periodistas truculentos que buscaban la fama fácil, algunos guitarristas obsesionados por las guitarras Carter y capaces de dar hasta la vida por saber toda la verdad, y unos investigadores solitarios y oscuros de los que nadie conoce el origen. Todos han fracasado. Nadie supo encontrar las respuestas sobre la gloria, el escándalo y la tragedia que se abalanzó sobre las guitarras Carter y su mítica fábrica y sobre los hermanos Young. Todos han vuelto con las manos vacías, menos yo. Mi persistencia, pero sobre todo el azar, han sido caprichosos y me han permitido saber toda la verdad. Algunos piensan que ya no importa, ya están todos muertos, dicen, y las pocas guitarras Carter que restan están guardadas. Se han convertido en objetos de fetiche porque sus dueños no se atreven a tocarlas. Los estuches aprisionan esos instrumentos como jaulas que prenden bestias descomunales que la naturaleza jamás debería haber creado. Ellos niegan poseer las Carter y por eso es muy difícil saber dónde se encuentran, cuántas restan, qué aspecto tienen. Cobardes, no son más que cobardes. Un guitarrista de verdad jamás debería amedrentarse ante un instrumento, por más perfecto que sea y tenga la historia que tenga. Allá ellos. No quiero perder tiempo con esas cosas. Lo único que importa es la historia, los hechos, la verdad. Sun Yun empezó a fabricar guitarras en el año 1972 en la provincia Jeollal de Corea del Sur. Su padre ya fabricaba bandolines por encargo y le enseñó todo, pero Sun era apasionado por el rock y sabía que el instrumento de más futuro sería la guitarra y no el bandolín. Esta decisión le costó el exilio, pues su padre nunca lo aceptó y Sun se fue a vivir a Gangwon con su hermano mayor Lee. En Gangwon conoció un joven recién llegado de los Estados Unidos, contratado por Fender para montar una fábrica allí y que poseía todos los planos para fabricar una Fender. Sun se ofreció para trabajar con él y en pocos años comandaba todos los sectores de la fábrica. Dominaba el arte de fabricar guitarras a la perfección, a pesar de tener apenas 22 años. Hasta aquí su vida era la tranquila vida de un joven gerente con un futuro prometedor. Pero en el verano de 1975, estando de vacaciones en París, Sun fue, cierta noche lluviosa, hasta el sótano de una taberna bohemia donde se presentaban bluseros alcohólicos y cantantes taciturnos. Bajando las escaleras, fue siendo arrebatado por un solo de guitarra que lo hipnotizó, como un influjo de la noche que lo agarraba desde el alma hasta los músculos y lo obligaba a seguir bajando. Al final de la escalera usó las manos para abrirse paso por la cortina negra y pesada, descubriendo anonadado que el sonido estaba aplacado por la cortina y que al correrla su intensidad y su brillo explotaban en su pecho hasta desintegrarlo. Cada nota era un misterio infinito que solo podía resolverse en la próxima nota, y entonces algo dentro de Sun imploraba para que la secuencia melódica no terminara jamás. Una inmensa tristeza emanaba de aquella escala, pero que en la dulzura y la sabiduría del swing adquiría tal belleza, tal perfecta inteligencia que uno podía creer que aquel músico conocía la respuesta más profunda sobre el sentido de la vida. Por primera vez, Sun entendía la secreta identidad del arte, que pocos tienen la suerte de entender en vida, ese latido del universo que está pulsando en el cosmos mucho antes del primer instrumento musical haber existido. La verdad es que hasta aquel momento Sun nunca había percibido que las guitarras eran portales para el paso de esa fuerza extraña, una fuerza que lo abrazaba como un padre amoroso abraza a su hijo y lo acepta completamente, lo protege y lo ama como nadie nunca volverá a amarlo.
Sun se disimuló atrás de una columna para llorar, mientras el solo continuaba e iba creciendo junto con la banda, ganando volumen, tensión y ardor hasta explotar en la última nota de la escala, en una apoteosis desgarradora que dejaba sentado para siempre un precedente del alma. La música continuó, pero Sun estaba como enajenado. Pensó en su padre y pudo entender su necedad. La herida que lo separaba de su padre ahora estaba curada para siempre, curada por un solo de guitarra. Sun esperó hasta que el bar cerrara y se acercó al guitarrista que recogía los cables. Era un viejo negro, muy arrugado, de ojos amarillentos. ¿Cómo es posible tocar así?, le preguntó. Y el viejo sonrió y palmeó la guitarra. El secreto está aquí, le dijo, y lo miró en silencio. Sun observó la guitarra que resplandecía como una joya, como un ser vivo. Llegó inclusive a distinguir en la madera minúsculas gotas de sudor. La guitarra estaba viva. Repitió varias veces en su mente, está viva, y luchaba por esconder su espanto. Buscó desesperadamente el logo para saber de qué marca era, pero cuando lo encontró entre las clavijas no lo reconoció. No te preocupes, le dijo el viejo guitarrista, como si estuviera leyéndole el pensamiento. Nadie lo conoce. ¿Quién la hizo?, le preguntó Sun. No importa, dijo el viejo. Es única. Nadie logra construir dos como esta. Apenas una, con suerte. Sun pudo ver con espanto que el viejo llevaba un anillo de oro con un escudo y la letra C. Siempre había oído historias sobre un supuesto clan, un clan secreto de guitarristas iniciados. Nadie sabía cuándo o dónde había nacido el clan, pero se rumoreaba que ya poseía dimensiones internacionales. Las historias sobre el clan de los guitarristas eran ambiguas. Algunas afirmaban que el objetivo de esta secta era apenas guardar conocimientos prohibidos, secretos sobre la construcción de guitarras perfectas y técnicas ocultas para tocar de forma sublime. Pero también se escuchaban relatos sobre asesinatos, secuestros, extorsiones y atentados perpetrados por este grupo de fanáticos. Todo eso se decía sobre el clan, el misterioso clan Centauro. En lo único que todos coincidían era en que todos los iniciados del clan Centauro llevaban un anillo de oro con un escudo triangular y la letra C, un anillo como el que el viejo guitarrista llevaba. Sun quedó paralizado al sentir que por primera vez estaba frente a un integrante del clan Centauro. El viejo se levantó y subió las escaleras para perderse en la noche. Sun volvió al hotel sintiéndose vacío, decepcionado con él mismo. Para ser honesto, nunca se había dado el trabajo de construir una guitarra de verdad. Ni siquiera le parecía tan importante. Siempre creyó que la magia estaba en los dedos y no en el instrumento. Pero ahora podía ver con total claridad que para abrir el portal sagrado de la música era necesario un conjuro cuidadoso y casi secreto de ingredientes que involucraban la guitarra. Ella era la llave de aquel portal, el catalizador alquímico, y entonces, por primera vez en su vida, sintió que él, como luthier, era parte del mundo del arte. Él estaba en el equipo de los músicos y no en el de las personas comunes. Desde la ventana de su cuarto vio París amaneciendo. Un resplandor violáceo le llegó desde el cielo y respiró profundamente. Aún no merecía su título de artista, pero estaba decidido a construir la guitarra perfecta, a cualquier precio. Cuando él llegó a mi taller, al oeste de Luisiana, ya habían pasado 3 años de ese episodio en París. Parecía muy enfermo, febril y angustiado. Se presentó sin mucha ceremonia y rápidamente me preguntó por las maderas. Yo me dedicaba a comprar las mejores maderas para guitarra y estacionarlas, dejarlas completamente secas,
bajo la presión adecuada y otros secretos más. Después de los 2 primeros años de maduración, era fácil reconocer las que valía la pena tratar. Esas elegidas pasaban para la segunda fase. Las otras eran vendidas para fábricas comunes de guitarras. En la segunda fase eran guardadas durante 6 años en una caja repleta de cráneos de murciélago. Los cráneos de estos animales ciegos y capaces de ver a través del sonido reposaban durante los 6 años en contacto directo con la madera. Y las pocas que respondían satisfactoriamente pasaban a la última etapa, la más compleja y delicada, la más secreta y sofisticada, que después de 20 años de cura se transformaban en una fibra de cuyas entrañas emanaba una nota dulce y constante, sin necesidad de tocarlas. Ellas por sí solas vibraban con el aire, simplemente al contacto. De esas piezas formidables yo solo había obtenido un puñado a lo largo de toda mi vida. Pero la fama se había desparramado como pólvora y llegaban de todas las partes del mundo estos enajenados a los cuales yo siempre les terminaba vendiendo algo más normal. Cuando Sun entró en mi taller, ya hacía 3 años desde el episodio en París, y él me obligó a escuchar toda la historia. Me contó que cuando volvió de sus vacaciones se desvinculó de la fábrica de guitarras y montó su propio taller. En sociedad con su hermano, habían creado una guitarra extraordinaria de 22 trastes, con 2 micrófonos de bobina simple, con una terminación sublime. La producción era pequeña y demorada, pero sus guitarras, las Carter, eran codiciadas por todos los músicos del planeta, y él cargaba en su sobretodo muchas fotos de los mejores guitarristas del mundo abrazados a una Carter. El problema era que su hermano aprovechaba ese inmenso prestigio para crecer comercialmente, siempre buscando abaratar costos y acelerar la producción. Efectivamente, Lee se había apoderado de todos los conocimientos de Sun para prostituir las Carter, hasta que Sun ocasionó un terrible incendio que destruyó la fábrica. Lamentablemente su hermano había muerto en el incendio, y ahora Sun era un fugitivo que estaba juntando las partes para crear la guitarra definitiva, la más perfecta de todas. Él quería llegar hasta donde nadie había llegado antes. Yo le hubiera ofrecido varias opciones menos perfectas, pero le tuve miedo. Me pareció que la muerte de su hermano no había sido accidente, y temí que también me matara si no le daba lo que buscaba. Subimos las escaleras ocultas tras la biblioteca falsa, y entonces, en la bóveda oscura y silenciosa, donde descansaban, hacía 39 años, las 2 únicas piezas de madera que yo tenía, que habían superado todas las etapas. La bóveda recibía el sol del amanecer de las 8 hasta las 10, el único horario que sirve para terminar de asentarlas si uno las conserva por más de 35 años en esas condiciones. El sol del amanecer debe golpear el barro exterior de la bóveda 10 meses por año, menos agosto y septiembre. Y es fundamental que la región sea totalmente silenciosa. Una mera iglesia que esté a menos de 400 metros, que haga sonar sus campanas al comenzar el día, podría malograr todo el proceso. También es fundamental que dentro de la bóveda, pero no tan cerca de las maderas, haya un pájaro de pecho amarillo cantando siempre en una jaula rectangular. Las maderas no pueden olvidar el canto de los pájaros durante los años de confinamiento. Si el detalle del pájaro es negligenciado, el instrumento hecho con esa madera no conseguirá colocar al oyente en un trance completo. La madera estacionada en silencio absoluto pierde la esperanza, y la claridad de sus agudos se apoya en ese optimismo. Él se sentó en la silla polvorienta y yo fui sacando el envoltorio de seda natural, luego la gasa y después el algodón hasta llegar al polvo de cáscara de nuez. Retiré el polvo con cuidado y entre mis manos enguantadas le acerqué el pedazo de madera
que exhalaba un dulce perfume silvestre. La miró extasiado y por un instante su rostro se iluminó. El dolor que lo atormentaba se disipó y una bondad tierna se estiró en la sonrisa, pero duró muy poco. El dolor volvió y ahora estaba enfurecido, poseído por un demonio obscuro. Extrajo hábilmente una pistola temblorosa y me apuntó a la cabeza. «No me vas a engañar», gritó. «Dame lo que vine a buscar». El pájaro paró de cantar y la bóveda quedó totalmente en silencio. «Es esto», le respondí balbuceante. «Esta es mi mejor pieza». Y sacudí la madera hermosa. Su nota cristalina se pudo oír nítida y milagrosa en la atmósfera. Él se paró y caminó hacia mí. Yo supe que iba a dispararme entre ceja y ceja y entonces me derrumbé. De alguna forma él sabía sobre la pieza que mi padre me había legado y me vio obligado a abrir la tapa camuflada en el piso de madera. Abrí la caja fuerte y saqué la madera con 64 años de maduración. Esta pieza había superado las 7 etapas absolutas de cura, inclusive la última, que exigía fuese colocada bajo un péndulo de mercurio todas las noches de luna menguante durante 15 años. Mi padre inició el tratamiento de la madera para construir algún instrumento ancestral de la guitarra eléctrica y yo lo había concluido. Aquel bloque era como un ser vivo en estado de meditación profunda. Inspiraba un respeto y desprendía un aliento casi imperceptible. Sung se quedó mirándola algunos minutos sin moverse. La miraba con admiración y ansiedad, pero cuando volvió la vista hacia mí, amartilló el revólver con eficiencia y casi apretando el gatillo, susurró: «No trates de engañarme, dame lo que vine a buscar». Era imposible que él conociera la existencia del bloque que mi abuelo había dejado. Ni aun mi propia familia sabía mi secreto. Pero él ya estaba a punto de disparar, y entonces junté todas mis fuerzas para levantar la caja fuerte, y allá abajo se pudo ver, en su cubículo secreto, envuelta en hojas de oro, la madera que durante 135 años había sido tratada hasta llegar a la sonoridad, el brillo, la vibración, resonancia y cuerpo que ninguna otra madera alcanzaría jamás. Yo estaba arrodillado, llorando, destrozado, y no lo vi salir. Me sorprendió constatar que él dejara las otras maderas para atrás y apenas se llevara esa, la del padre de mi padre, que probablemente él descubrió a través de su propio padre. La única forma que se me ocurre para que él conociera la existencia de esa pieza es que su padre hubiese conocido a mi abuelo. De cualquier forma ya no importaba, yo lo había perdido todo. Después estuve muy enfermo, pesadillas terribles me torturaban por las noches y una especie de asma casi me aniquila. Los médicos no lograban sacarme a flote, hasta que mi tía trajo una gitana que rezó a los pies de mi cama y arrojó unos polvos sobre mi frente. Entonces recuperé las fuerzas de a poco, hasta lograr salir del cuarto. Algunos años pasaron sin que yo tuviera noticias de Sung, hasta que un día, en la tapa del diario apareció la foto de Tom Stanford, considerado por muchos el mejor guitarrista del mundo. En su pecho colgaba una guitarra resplandeciente con la marca Carter. La noticia era que Stanford se había suicidado. Me acerqué para ver mejor esa guitarra. La madera no estaba pintada, la habían dejado cruda y pude ver sin sombras de duda que aquella era mi madera, la que Sun me había robado. Viajé esa misma noche hasta Dallas y llegué a participar del entierro. Una multitud de fans llenaba las calles del cementerio. Era una locura. Miles de personas llorando y abrazándose. Yo me abrí paso hasta el centro de la ceremonia con mucha dificultad. Pero cuando quise hablar de a la viuda, los guardaespaldas me propiciaron una paliza tajante. Anduve merodeando la mansión de Stanford hasta que me llevaron preso y me dejaron en una celda inmunda por una semana. Cuando me liberaron, fui hasta el teatro donde Stanford se presentaba todas las noches antes de morir. Su banda estaba tocando en homenaje a él.
Al final del show fui hasta los camarines. Estaban dejando entrar a todos los fans, uno por uno. Así que solo tuve que esperar. Entré en el camerín del hermano de Stanford, que tocaba el bajo en la banda, y cuando nos quedamos solos, le expliqué todo sobre la guitarra de la foto. ¿Dónde está esa guitarra?, le pregunté. Necesito verla. Puedo suplicar si es necesario. Él se levantó de la silla. Calma, esa guitarra nunca fue de Tom. Él apenas se sacó esa foto con ella, me dijo. Y me contó todo lo que había pasado. Sun se había instalado en México y existía el rumor de que había construido la guitarra más perfecta ya hecha. Aparentemente esa guitarra no estaba en venta. Los guitarristas podían tocarla y si alguno estuviera a la altura de ese instrumento, simplemente podría llevársela. ¿Pero quién juzga si el guitarrista merece esa guitarra?, le pregunté. El propio guitarrista, me dijo. Yo le dije a mi hermano que no viajara hasta México, que todo eso era una locura. Él no necesitaba probarle nada a nadie, pero él estaba obsesionado, quería experimentar esa maldita guitarra a cualquier precio. Volvió con las manos vacías y muy mal, desesperado. ¿Pero te dijo algo sobre ella?, pregunté. No la merezco, es todo lo que dijo. ¿Sabes el lugar exacto donde puedo encontrar a Sun?, le pregunté. Creo que sí, me dijo. Es en el desierto, pero si estás pensando en ir, podrías venir con nosotros. Mañana por la mañana salimos. Vamos a viajar en el ómnibus de la banda. Sabemos que ese demente es buscado por la justicia y lo que le hizo a mi hermano no quedará así. Volví al hotel caminando y tratando de imaginar el sonido de la guitarra que Sun había hecho. En la foto del diario parecía un Stratocaster, pero yo estaba seguro que el brazo estaba colado y no atornillado. Es algo que puede sentirse. Dios mío, esa madera colosal con el brazo colado era capaz de adquirir un sostén y una riqueza de tonos sobrenatural. Pasé toda la noche soñando con caballos salvajes hasta que una sensación aterradora me despertó sobresaltado. En mi habitación había una presencia inmaterial que me observaba. Es la guitarra. Ella me está esperando, susurré. Y al cerrar los ojos vi el desierto donde los profetas se iluminan, donde los aventureros mueren de sed y donde el silencio es ensordecedor como la verdad. En el desierto nada te libra de ti mismo. Y balbuceando incoherencias, me volví a dormir. Por la mañana subimos las valijas en el ómnibus de la banda y partimos hacia México. El ómnibus de Stanford parecía un poco huérfano sin su estrella principal. En el parabrisas colgaba una miniatura de guitarra eléctrica. A poco de andar me fui a la parte de atrás, donde los músicos conversaban. Estaban John Townsend, Larry Todd, Vincent Caravan, Antonio Miranda y varios otros. ¿Dónde está el baterista?, le pregunté al hermano de Stanford. Él no pudo venir, me respondió. ¿Y el tecladista? Tampoco. Es extraño. Aquí hay apenas guitarristas. Los mejores guitarristas del mundo están aquí, le dije, y mi voz sonó como una protesta. Bueno, son los amigos de mi hermano, me respondió, ya un poco nervioso. Volví a sentarme. ¿Qué clase de expedición era esa? Supuestamente íbamos a ponerle fin a las andanzas de un loco peligroso, pero de repente pareció otra cosa. Me di vuelta para verlos charlar, allá en el fondo. ¿Estarían ellos yendo atrás de aquel demente para detenerlo o pretendían probar la guitarra que él había hecho? Me pasé la mano por la cara y cerré los ojos. Necesitaba confiar en ellos. Cuando los miré de nuevo estaban bebiendo cerveza y tomando cocaína, pero charlaban muy serios. La reciente muerte de Stanford no permitía un clima de fiesta. Hablaban bajo, pero pude percibir que se referían a la guitarra de Sun. Después el movimiento del ómnibus me hizo dormir y solo desperté al sentir la mano de Larry Todd en mi antebrazo. ¿Está todo bien?, me dijo. Sí, descansando un poco. No te preocupes, soltó Larry.
Lo vamos a agarrar a este loco. Supe que te robó una madera formidable. Así es, respondí, y no dije nada más. Larry esperó un poco y continuó. Es imperdonable. Eso no se hace. ¡Qué canalla! Me imagino cómo te habrás quedado. Sí, sí, le respondí y lo miré. El ómnibus estaba oscuro, pero pude ver un anillo dorado en su mano izquierda. Un anillo dorado con un escudo triangular. No logré ver si llevaba la letra C. Lo peor de todo es que no existen pedazos de madera de ese tipo en ningún lugar del mundo, dijo Larry, y otra vez dejé que el silencio creciera. Miré hacia atrás, no vi a nadie, todos dormían en sus asientos. Me imagino que ni siquiera tú debes haber visto otra madera como esa. Me miró ansioso. Era evidente que quería saber si yo tenía más maderas como esa. La luz de la luna entró por la ventana y el anillo brilló deslumbrante. La letra C pudo verse en todo su esplendor. Yo estaba en el ómnibus del clan Centauro, rodando en plena noche por el desierto. Pedí permiso para ir hasta el baño y Larry me abrió paso con exagerada gentileza. Caminé hasta el fondo del ómnibus en penumbras, pero en vez de abrir la puerta del baño, abrí un armario que había al final del pasillo. Allí estaba la guitarra. En cuanto la vi, supe que era la guitarra hecha con mi madera, la guitarra de la foto con Stanford, la guitarra hecha por Zoom. Cerré el armario y al darme vueltas me encontré con Larry, que me miraba en silencio. Enseguida aparecieron los otros y el ómnibus fue parando de a poco en el medio de la nada. No queremos hacerte daño, dijo Larry. Ya ha muerto demasiada gente. Stanford se suicidó por culpa de esa guitarra y nosotros le dimos lo que merecía a Zoom. Solo queremos las maderas. Me di cuenta de que mi vida valía muy poco en ese momento. Debía ser muy cuidadoso con mis palabras. Entonces, ¿ustedes se consideran merecedores de ese instrumento?, les pregunté. Un malestar invadió las miradas. Mataron al único capaz de construir una guitarra así y creen que todo se resuelve con más madera. Ellos me miraron esforzándose por controlar la rabia. Ustedes son los mejores guitarristas del mundo, pero esa guitarra los abarca a todos ustedes. ¿No lo entienden? Nadie jamás la merecerá. Saqué la guitarra del armario y amenacé destrozarla contra el suelo. Aterrorizados fueron retrocediendo hasta dejarme bajar del ómnibus. Corrí en la oscuridad, con la guitarra, lastimándome con piedras y cactus, sin parar durante horas. Corrí en la noche como alma que lleva el diablo, sin dirección. Era imposible que ellos me encontraran. Estuve a la deriva por el desierto 2 días enteros, hasta encontrar un pueblito. Hoy vivo como todos los que poseen una cárter, paranoico, atormentado, presa del insomnio. Hace 8 años que no abro el estuche de mi cárter, pero todas las noches en que la luna brilla puedo oír claramente un llamado abismal que emana desde ella, una voz sobrenatural, y me acerco cada vez con la intención de abrirlo, de verla nuevamente, pero no puedo, no puedo. Y me acuesto entre escalofríos, soñando despierto que esa guitarra no existe y que ella no me espera.